Pues hola a todos y gracias a todos vosotros por estar con nosotros hoy con Eopatía España en el Día de los Ensayos Clínicos. Queremos sobre todo oír las preguntas vuestras de tus preocupaciones. Yo tengo varias preguntas, pero preferiría escuchar a las necesidades de cada uno de vosotros. Deja la pregunta o en el chat que se abre por abajo o más cerca del final del webinar vamos a abrir los micrófonos. Estáis en silencio ahora mismo. Bueno, estamos aquí hoy para intentar ayudar a los pacientes que ya están en estudios o los que pueden haber entrado y hay diferentes problemas que pueden surgir y ayudarles y a todos mantenerse seguros en estos tiempos de COVID-19. Vamos a escuchar a dos personas quienes han vivido la crisis en directo y cómo han sobrevivido de poder describirnoslo. Y que también, por supuesto, hay nuevos estudios específicamente sobre un tratamiento eficaz del COVID-19 y a lo mejor nos pueden decir algo en torno de ello también. Hoy tenemos dos invitados que son amigos míos, que, bueno, iba a decir de toda la vida, que no son de toda la vida, pero casi. José Luis Blanco es un médico de enfermedades infecciosas de aquí de Barcelona, del Hospital Clínic, y también es profesor de la Universidad de Barcelona. Y Ana Milinkovic es un médico de ensayos clínicos en Londres. Antes trabajaba aquí también en el Clinic, pero ya lleva años en Londres y está ahora en el Chelsea Westminster, el Hospital Chelsea Westminster, en una clínica especial que se llama Dean Street. Y está pues trabajando en infecciones también ahí y salud sexual. Y pues los dos tendrán sus experiencias y la verdad es que me muero de ganas de escuchar lo que pasa día a día en un hospital. Entonces, la primera pregunta es simplemente a los dos. Queremos escuchar de cada uno sus experiencias durante estas 8 a 10 semanas en el hospital, qué habéis visto, qué habéis vivido y cómo veis el futuro. Entonces, si podemos empezar con Ana y luego vamos a José Luis, si está bien. Entonces, Ana, te doy la palabra. Gracias por ustedes a todos por estar aquí. Es un poco difícil de hablar en este momento porque es un momento que todavía no estamos seguros qué pasará. Pues es que hemos vivido una situación que era completamente nueva para todos nosotros, tanto para vosotros como para los médicos, y que todavía no se ha acabado tanto en España como en Londres. Entonces es que hablar de futuro sería muy difícil. Incluso hablar de presente es que sería lo único que podríamos decir. Y hablar de pasado también es que sería difícil. Todos vamos a estar vamos a tener mucha más información cuando esto se acabe o en un par de meses. Entonces es que cómo hemos vivido José Luis y yo esta situación, primero es que es diferente en diferentes países, incluso es diferente en diferentes hospitales y es diferente para cada uno y las experiencias de cada uno. Pues en nuestro caso es que el Chelsea Westminster es un hospital, uno de los hospitales más grandes en Inglaterra y es un hospital pues que se empezó a preparar como toda la Inglaterra con un cierto retraso. Pues es que esto depende de la situación de cada hospital y es, como he dicho, es que de cada país. Es fácil de decir que hemos llegado todos tarde, pero es que también era imposible prepararse al tiempo pues, para lo que hemos vivido. Yo llevaba todos los estudios de COVID en mi hospital. Yo soy la que maneja el Clinical Research Facility en el Chelsea, que es una facilidad de research que es predominante pues, para el VIH, pero ahora nos hemos preparado para el COVID y creo que esto es lo mismo que pasó en España.
hemos utilizado la experiencia que hemos tenido en los otros estudios en el pasado, pues para los estudios de COVID. Lo que viene en el futuro depende en diferentes niveles, cómo vamos a manejar las enfermedades crónicas, cómo vamos a manejar las enfermedades pues, agudas y cómo vamos a manejar los ensayos en el COVID y otros ensayos. Yo creo que da mucho por hablar, pues yo creo que sería interesante saber cómo ha vivido José Luis esto. Bueno, pues buenas tardes a todos y me subo a los agradecimientos sobre todo de Rob, David, de todo el grupo y os agradezco a vosotros que estéis ahí. Una tarde soleada, al menos aquí en Barcelona, en la que además nos están empezando a dejar salir. Me imagino que todos estaréis más o menos. Entonces, yo como he vivido esta pandemia, pues la he vivido en todos los lados. La he vivido como paciente, puesto que yo he pasado un COVID, fui de los primeros infectados en mi unidad. Antes del lockdown, del confinamiento, de esta situación de emergencia que creó el gobierno español, pues visitábamos a todos nuestros pacientes pues como normalmente los visitamos, sin ningún tipo de medida de protección especial. Y justo 2 días antes de que se declarase el estado de alarma y el confinamiento generalizado, pues yo me empecé a encontrar, llevaba 3 días encontrándome mal, me hice una PCR, fue positiva y a partir de ahí pues estuve 2-3 semanas largas en casa. No he pasado una mala enfermedad. Ha sido un COVID, en mi caso, paucisintomático, con poquitos síntomas. La primera semana fue un poquitín más dura y el resto ha sido... La primera semana fue dura desde el punto de vista de los síntomas que tuve y las otras 2, encontrándome clínicamente mejor, fueron muchísimo más duras. Y fueron muchísimo más duras porque me encontraba bien y aun encontrándome bien no podía venir al hospital por algo totalmente justificable, lo cual me creaba una situación de ansiedad y de angustia todavía mayor, porque era consciente de lo que se estaba viviendo en los hospitales. Con lo cual, casi os diría que las 2 semanas que no me encontraba mal físicamente he estado mucho peor y las he pasado mucho peor. Luego ya pude venir al hospital, vivir la situación pues que se han vivido en los hospitales. Yo creo que la situación de los hospitales varía mucho en función de los países, dentro de los países varía en función de las ciudades, dentro de las ciudades hay menos variación, pero varía también en función de los hospitales. Entonces yo estaba en un hospital que, como el de Ana, es un hospital que sabéis que está ubicado en el centro de Barcelona, con lo cual es un hospital de fácil acceso, podríamos decir. Es un hospital con un cierto prestigio. Hemos un poco liderado ya otras situaciones similares, digamos, desde el punto de vista de una enfermedad emergente, como fue en su momento el SARS, que nos dio absolutamente de refilón a principios de los 2000, el MERS, que todavía más, aunque venía algún paciente de la zona de la península arábiga y establecíamos todo el protocolo de aislamiento. Y también estuvimos, lógicamente, con todo el tema de ébola, un poco pues liderando a nivel de Barcelona como hospital digamos, cómo enfrentarse a una situación emergente. Entonces, todo esto hace que mi hospital haya vivido de forma muy en primera línea esta situación, ¿vale? Y luego lo he vivido como investigador. Como investigador, pues empecé ya, digamos que en mi hospital, hacer investigación es casi una obligación. No es pensable trabajar en este hospital sin hacer investigación y en el servicio en el que estoy. Y he empezado a hacer investigación, fijaros, ¿por qué? Porque en COVID he estado especialmente involucrado pues porque al estar en casa tenía más tiempo de hacer cosas y no he estado tan involucrado en ensayos clínicos, aunque sí he estado al tanto de ellos,
pero sí que estaba desde el punto de vista de desarrollo de estudios, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de empezar digamos, a preparar cosas para ver seroprevalencia, que son cosas que hablaremos y que vendrán. O sea, que está un poco involucrado en las tres partes. La parte que realmente más me ha impresionado es lo que hemos vivido a nivel clínico. O sea, esto, Dios quiera que no lo volvamos a vivir. Esto era difícilmente imaginable, por mucho que habíamos tenido amagos de los otros coronavirus o de ébola, y realmente ha sido algo, lo que hemos vivido aquí dentro, pues que además ni los más viejos del lugar, como se dice, habían vivido. Ha sido algo tremendamente, tremendamente duro, tremendamente complicado, en lo que hemos visto lo mejor de lo que puede haber en el hospital y de lo que es el ser humano, y también hemos visto pues cosas que, pues como siempre, ¿no? Que no son tan bonitas o tan atractivas de ver. Pero yo me quedo con la parte inicial, fue realmente impresionante y en lo que se vio lo mejor de todos. O sea, veías a traumatólogos o cirujanos que están acostumbrados a estar en quirófano, gente con un nivel de expertise increíble, cómo bajaban o se presentaban en las unidades a decir qué puedo hacer yo. O sea, gente que a lo mejor es gente de prestigio internacional en el aspecto que ellos cubren a nivel quirúrgico, como te decían que les dijeses qué hacer, y cuando les dabas el fonendo lo cogían prácticamente al revés, o sea, porque no estaban ya habituados a la parte clínica, ¿no? Entonces, este ha sido un poco a grandes trazos cómo he vivido yo el COVID-19 en primera persona, Rob. Vale, gracias. Una cosa que me haces pensar es exactamente eso, la infección del profesional sanitario. Que hemos visto que en casi todos los países es lo mismo, cerca de entre 20 y 25%. Y entonces esto genera ansiedad, porque yo tengo ansiedad, todos tenemos ansiedad por el COVID, pero supongo que los profesionales vivís día a día con más ansiedad pensando que es bastante fácil cogerlo dentro del hospital, ¿no? Yo, si te soy sincero, Rob, y por lo que he palpado aquí de forma más generalizada, evidentemente las reacciones de los médicos son diferentes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que ha habido médicos que lo han vivido con cierta ansiedad, pero yo te diría que la gran mayoría de los médicos no han prestado mucha atención a los riesgos que podía llevar el infectarse por COVID-19. Y fíjate que nosotros estábamos viendo, teníamos una visión un poco sesgada de la realidad del espectro clínico de esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad en un 80% de los casos va a pasar de forma, como fue el mío, de forma bastante banal. En mi casa, además, yo he infectado a toda mi familia, desgraciadamente. Al final eso es lo que más te preocupa, Robo, mucho más yo creo que a todos, ¿no? Mucho más de lo que nos puede pasar a nosotros, lo que nos puede pasar a nivel familiar. Entonces, por suerte en mi casa no hay ninguna persona mayor, eso a mí me tranquilizaba, pero yo he visto todo el espectro clínico. Yo una semana con un cuadro similar al de una gripe, mi mujer que estuvo un día que no se encontraba muy bien, perdió el olfato y sigue sin tenerlo, un hijo pequeño mío que estuvo 4 días con fiebre alta, muy alta, sin poderla bajar, pero como todos los niños, al quinto se levantó y empezó a saltar, y mi hija, Ariadna, que ni siquiera se ha enterado. Entonces, digamos que la preocupación de los clínicos, Rob, yo creo que ha sido más por el entorno de nuestras familias que por nosotros mismos. En mi hospital, una de las cosas que se hizo bien es poner en primera línea a la gente más joven, es decir, o mejor dicho, yo diría que a la gente más mayor, por encima de los 60 años, hemos intentado mantenerlos al margen de lo que es la primera línea de batalla, ¿no? Esas situaciones en las que la infección es más fácil que se produzca. Y la gente pues más joven,
pues hemos estado, yo creo que más pendientes de hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, más que del miedo a infectarnos. Era la situación o sea, tan dura la que hemos vivido, porque ha sido muy duro lo que hemos visto y lo que hemos tenido que vivir desde el punto de vista médico, que estabas más con la idea de ayudar y de hacer tu trabajo que no del miedo que te podía dar pensar que en un momento dado te podías infectar. Y eso se ha contagiado. O sea, se ha contagiado. Y en la primera parte, como sabéis, se ha contagiado o lo contagiaba la sociedad. O sea, en el hospital tenías que intentar frenar a que la gente trajese pizzas, fruta. ¿Sabes? Era un apoyo tal a todos los médicos y sanitarios del hospital que era una cosa llamativa que además te infundía ánimos para seguir trabajando, ¿no? El ritmo de trabajo que se ha llevado ha sido infernal, los horarios que ha hecho fundamentalmente, ahora no en primera persona te digo, porque ya te dije que yo creo que la fase más dura ha estado fuera, ha sido tremenda y la gente, vamos, era todo apoyar y todo, y no solo las especialidades, digamos, más próximas al problema, como sería cuidados intensivos, neumología, medicina interna o enfermedades infecciosas, sino dermatología, otras patologías, pues los médicos estaban ahí al pie del cañón. Ana, ¿cómo has visto en Londres pues, la misma pregunta de la cantidad de profesionales infectados? Aquí realmente lo que hemos vivido es lo muy parecido a lo que dice José Luis. Y yo creo que todos hemos estado mucho más ansiosos antes de que todo ha empezado porque se sentía no sabíamos a qué nos vamos a enfrentar. Y entonces es que cuando empezó todo, es que todos los grupos y toda la gente pues es que han empezado a unirse. Entonces es que mayoría de la gente era voluntaria, pues que también la gente iba a las otras partes de los hospitales, a otros pues, sitios donde podrían ayudar. Y lo único que yo he vivido muy mal y que todos creo que hemos vivido muy mal es que cuando los compañeros se infectaban. Y entonces es que era una cosa que no hemos esperado. Los médicos es que vamos donde nos necesitan y siempre va a ser así. Las enfermeras también. Y lo único que lo pasabas muy, muy mal es que cuando oías que alguno de los compañeros está en los cuidados intensivos. Y realmente esto era muy duro. Pero sería como para toda la gente, es que si tienes un amigo que está pues, en cuidados intensivos, sabías cuál es el riesgo y cómo sería el pronóstico. Lo que creo que también es importante aquí y que es importante en todos los hospitales en Europa, pero es que en Inglaterra es un poco diferente, es que nosotros es que tenemos un problema que aquí se ha vivido bastante, que la comunidad BAME, que es la comunidad pues, es que negra y asiática, es que por algún motivo, tanto genético como a lo mejor por estar expuestos por los tipos de trabajo que están haciendo aquí y y por una parte a lo mejor no solo genética, pero cultural también, pues es que pasan un COVID un poco peor. Entonces, nosotros hemos vivido esto en nuestros compañeros y por tanto no solo hemos intentado hacer el shielding o proteger la gente que son más mayores de 60 años, pero también pues es que la gente que están más dispuestas a lo mejor a tener este problema por un tema genético, hemos intentado pues es que mover de las primeras líneas, que era una experiencia también lo que hemos aprendido por el paso. Y mi pregunta no fue solo sobre la ansiedad, pero también me pareció un poco alto simplemente el número de infecciones en el hospital. Y no sé si es más o menos lo que debemos esperar bajo estas circunstancias o si había un poco de no preparación de todo, de usar las máscaras correctamente y todo. No sé, es una pregunta que quiero saber por qué hay tantos profesionales en la línea de fuego. Sobre todo lo que dice José Luis es que porque
primero, por mucho que hay muchos motivos por esto. Es que porque primero hay una cosa muy importante, es que realmente nosotros hemos cesado nuestras actividades habituales, pues es que con muy tarde. Pues es que podríamos empezar a llevar máscaras antes, podríamos pues es que empezar a protegernos antes, podríamos pues es que aprender cosas de los otros países mucho antes. Y creo que, pero como hemos pasado bastantes, pues es que bastantes sustos en los últimos años, es que hubo una sensación, pues es que a lo mejor, pues es que esta será la misma. Esto puede ser una de las explicaciones, que yo no estoy de acuerdo con esto, pero también era la respuesta de nuestro gobierno, sobre todo en Inglaterra, es que realmente era como, pues es que de momento, hasta que no hemos llegado a un modo pues, es que de absoluto pánico y preparación, hemos tomado cosas en una forma relativamente light. Por tanto, pues es que la gente han tomado las precauciones pues bastante tarde. Cuando hemos empezado pues a aplicar las medidas protectoras, es que y también los hemos empezado a utilizar bastante en serio. También creo que cuando hemos visto de que mucha gente, muchos médicos y muchas enfermeras es que están infectándose, nos hemos empezado a ver nosotros como un riesgo para el resto de la gente. Y por esto es que nosotros ahora y hace muchas semanas es que cuando salimos de casa, cuando salimos, pues es que cuando vamos a trabajo, cuando estamos protegiendo, pues es que la gente de nosotros, es que llevamos las mascarillas, pues es que fuera de hospital. Y esto es una cosa que los italianos nos decían con mucha antelación. Nos dijeron hace 2 o 3 meses, pues es que los médicos son un riesgo para el resto de la población y que hay que tener mucho cuidado. Por tanto, pues, tanto hay que protegernos a nosotros, que es como importante, pero no tanto, pero es que hay que proteger, pues es que la gente del riesgo que llevamos nosotros. José Luis, no sé cuál es tu experiencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, eh, eh, a ver, digamos que la fase inicial o antes de que hubiese el confinamiento, yo creo que ha habido muchos médicos que se han infectado. Porque antes de que viésemos el tsunami que venía, no adoptamos medidas de protección. Probablemente no supimos ver lo que estaba ocurriendo al lado nuestro. Y yo creo que al menos, digamos que lo que es más criticable en nuestro caso no es que no viésemos, o China nos queda muy lejos, pero Italia está al lado. Diariamente hay 90 vuelos a Italia y viendo lo que estaba ocurriendo en la zona norte de Italia teníamos que haber reaccionado antes, probablemente todos. Muchos de los médicos que nos hemos infectado ha sido justo antes de la fase de confinamiento. O sea, cuando pues, visitábamos a los pacientes sin adoptar ninguna medida específica, ¿no? Esos famosos EPI2, esa forma de protegernos tan estricta que hemos hecho posteriormente. Luego, cuando estás continuamente cambiándote, no sabéis lo complicado que es vestirte, lo duro que es y lo que puede llegar a agotar. O sea, vestirte y desvestirte son 20 minutos vestirte solo y 20 minutos desvestirte. O sea, eso hacerlo continuamente, pues lógicamente en jornadas maratonianas, pues hace que más fácilmente puedas cometer un error. Luego, por mucho que tú te protejas a nivel o en el momento de la visita al paciente en la habitación, si luego sales fuera y tienes que hacer un informe en una sala en la que estás a medio metro de otro compañero tuyo que está haciendo otro informe, porque hay mucho trabajo que hacer, pues eso también puede favorecer que se produzcan fallos en las medidas de prevención o que no se extremen como probablemente se deberían extremar, ¿no? Yo creo que eso pueden ser las causas más que pueden justificar esta tasa de infecciones. Estaba viendo ahora a mi derecha en una pantalla que tengo la tasa de infecciones en médicos y en el hospital y ha sido realmente increíble. O sea, la cantidad de médicos, más que médicos, que además no estoy hablando bien, personal sanitario, es decir, los médicos a lo mejor es la cara más visible, pero las enfermeras tienen un papel casi más importante que nosotros, las personas que trabajan en la limpieza,
de los cuartos y de todo todavía más. O sea, aquí ha sido dentro del personal sanitario, pues ha habido médicos, pero ha habido muchas enfermeras y enfermeros y muchas personas de limpieza que, pues eso, les ha Las ocurrido lo mismo. secretarias, la gente, pues es que, ¿sabes? En todos los niveles del personal sanitario, pues es que se llegó a infectar, pues es que bastante. Y también, pues, porque por otra parte es que toda esta gente cada día viajaba, pues es que al trabajo, es que no podían quedarse en sus casas y estaban, pues, continuamente expuestos a una posible infección. Vale, gracias. Como hoy es el día del ensayo clínico, ¿nos podéis contar algo de cómo ha impactado esta crisis en los ensayos clínicos? O sea, si han hecho pausa o cómo se hace hoy en día. Vamos a alargarlo más tiempo por la parte en medio cuando no estamos estudiando. ¿Qué hacemos con los pacientes? He leído que más de 100 compañías han parado sus protocolos y más de 1000 ensayos en pausa. Entonces, básicamente por la falta de espacio seguro para los pacientes. Y entonces, ¿vamos a llegar poco a poco a hacer más asistencia virtual o al ensayo virtual? ¿O vamos a llegar a un punto entre medio? No sé. No, esto ya son 1000 preguntas en una. Me callo. Pues lo que pasó en los ensayos clínicos, pues es que era como siempre, es que era un choque inicial, pues es que todos los estudios, pues en las primeras semanas es que parecía que podemos todavía hacer algo, pues porque hacer los estudios clínicos en otros temas, es que primero vamos a tocar esto y después vamos a los estudios de COVID, porque la gente está tratada, está recibiendo el tratamiento, pues es que crónico o continuo para los estudios que se hacen, no COVID. Entonces es que nosotros nos hemos preocupado mucho cómo vamos a conseguir el tratamiento, cómo vamos a seguir con el seguimiento de esta gente, cómo vamos a conseguir pues es que llevar los tratamientos a la gente para que lo podamos proteger y no traerlos a los hospitales. Entonces es que, y esto, lo que decís, es muchas compañías pararon los protocolos. Nosotros hemos tenido suerte de poder pues que mantener los protocolos y hemos podido mantener pues es que el suministro de los medicamentos a la gente que hemos tenido en los protocolos. Debe ser realmente pues es que lamentable si los tratamientos, algunos tratamientos se han parado para algunas de las enfermedades. Entonces es que cada una de las compañías que hacían los sponsors de los estudios decidió lo que va a hacer con su estudio particular. Y el seguimiento se empezó a hacer por videollamadas y por teléfono, que de momento nos ha funcionado en los últimos 2 meses, incluso es que tenemos mucha gente que lo prefiere. Y valorando riesgo-beneficio, es que hay que mirarlo para cada uno de los protocolos, es que no se puede generalizar, sobre todo pues es que depende mucho de muchas cosas. Una es de las fases de desarrollo de medicamentos, pues es que otro es el tipo de enfermedad, pues pero creo que en principio, pues sobre todo las cosas que hacemos que funcionan es que tenemos que seguir con ellas y tenemos que seguir haciéndolo pues lo mejor que podemos. Esto es desde el punto de vista de los protocolos y los estudios que no son COVID, pues después es que podemos hablar de los estudios de COVID. Pues Luis, no sé, es que yo creo que vosotros hiciste algo similar. Nosotros hemos mantenido los estudios que estaban en marcha. Por suerte no hemos tenido ningún problema a la hora de que los pacientes siguiesen pudiendo recibir la medicación que llevaban dentro de los estudios. Así como el hospital o prácticamente todas las consultas externas y hospitales de día han estado cerrados, el nuestro se ha mantenido abierto y dábamos prioridad a pacientes de ensayos clínicos. Las monitorizaciones de los estudios, lógicamente, han desaparecido, pues porque las CROs les tenían completamente prohibido venir al hospital. Y luego, digamos que ensayos clínicos en los que no están involucrados fármacos,
por decir de alguna manera, o fármacos de fase 3 o fase 2. En estos casos sí que se ha intentado evitar, salvo que no fuese absolutamente necesario, que los pacientes viniesen. Es decir, hacemos muchísimos estudios. Hay ensayos clínicos, digamos, en fases 2 y 3 con fármacos o que no están comercializados aún o que se tienen que administrar de forma muy específica dentro de la prescripción del estudio, y esos estudios han continuado funcionando de forma habitual, ¿vale? En los casos en los que, pues, yo qué sé, estudios donde estás valorando otros aspectos, yo qué sé, imagínate un estudio en lo que valoras la osteoporosis o valoras otros, digamos, problemas menores. En estos casos los estudios han parado en el sentido de que no se han continuado haciendo las pruebas, se han retrasado, pero a los pacientes en ese sentido no les ha repercutido nada en cuanto al tratamiento. O sea, esos son estudios, como dice Ana, fuera de COVID. Las visitas que comentabas, las visitas... nosotros hemos hecho visitas virtuales en todos los pacientes en lo que es el seguimiento de su patología, y en los pacientes que requerían venir al hospital como parte del estudio hemos hecho que viniesen para hacer las analíticas correspondientes dentro de lo que es la rutina del hospital. Yo creo que es un aspecto importante, pues es que es descentralizar realmente pues la forma como estamos haciendo los estudios, y creo que esto va a ser uno de los futuros. Entonces es que la gente a lo mejor en el futuro no va a venir en los hospitales, pero podrá pues es que hacer las analíticas o en casa incluso, o en sus médicos de cabecera, y los resultados van a ser disponibles para nosotros. Monitorización en el futuro y futuro próximo, seguro que será una monitorización pues que remote, entonces que lo vamos a hacer en una forma diferente como hasta ahora. Vale, pero de la monitorización en los ensayos que ya están en pausa o algo, ¿cómo vamos a poder recuperar los datos o la información? Perdidos. ¿Cómo vamos a recuperar los datos perdidos? Sí, los datos no cogidos en el momento correcto, en la ventana correcta. Esto es imposible, pero es que esto, no, esto es imposible, pero es que lo hemos, pues es que lo que hemos intentado hacer es recoger el máximo dato. Es que en general, pues es que en los estudios siempre hay datos que no se recogen, y nosotros estamos contando con esto. El hecho que vamos a perder la visita 36 pues es que en un estudio, es que yo creo que va a ser un hecho, pues es que a lo mejor impactará la calidad de resultados, pero yo creo que al final pues las conclusiones es que no están hechas en un seguimiento, pues una fase de seguimiento, pero es como una visión más global. Efectivamente, ante una situación de fuerza mayor no puedes plantearte otra Claro. cosa, y eso es lo que ha ocurrido, y yo creo que todos somos conscientes de eso. No creo que impacte en exceso en los resultados de los estudios el hecho de que haya una visita missing de la misma. Vamos. Y para las enmiendas y todo, por los cambios necesarios, los comités éticos trabajan rápidamente para ayudar, facilitar, agilizar todo. Brutal. O sea, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que, acostumbrados a bueno, unos timings, ¿no? En lo que son todos estos procesos, ya no solo con los CEIMS, los comités de investigación, sino también incluso en una serie de trámites que tú tienes que hacer con la Agencia Española del Medicamento. Para que te hagas una idea, la Agencia Española respondía en 24 o 48 horas en la clasificación de los ensayos clínicos. El CEIM ahora nos estamos pasando, yo creo que un poco a lo que es el COVID, ¿eh? Te está aprobando los estudios en tiempos récords, en tiempos que jamás habíamos pensado ni soñado que podría ocurrir. O sea, es decir, yo creo que en ese sentido ha habido una inteligente adaptación de los comités y de la agencia a lo que el momento y la urgencia requería. O sea, era imposible
que bueno, se mantuviesen los tiempos habituales en una situación de emergencia como la que estábamos viviendo, teniendo en cuenta que los estudios necesarios para recabar una información fiable, luego podemos hablar de ella, eran absolutamente necesarios. O sea, yo creo que ahí la parte burocrática ha funcionado tremendamente bien a todos los niveles, en cuanto a rapidez de respuesta, en cuanto a flexibilidad de algunos aspectos de los que hablaremos, como el consentimiento informado, ¿no? O sea, estos son cosas que, en fin, yo que además he estado en el comité de ética de mi hospital y sé la dureza que hay a la hora de valorar todas estas cosas, que además es necesario, pues he entendido ahora que manteniendo unos mínimos que yo creo que se han mantenido, han sido muchísimo más flexibles de lo que son habitualmente. Claro, y esto es interesante, ahora en muchos sentidos ha salido lo mejor de la gente y lo mejor de cada una de las cosas de los aspectos de ensayos clínicos también. Claro, la prioridad son estudios COVID. Y esto ya es que la prioridad fue en los últimos 2 meses, pero es que también se ha mantenido pues es que el trabajo de los comités éticos para otros estudios. Todo lo que no han sido estudios COVID, Rob, y que estábamos a punto de empezar, pero digamos que en los estudios no COVID lo ha explicado muy bien Ana, ¿no? O sea, hemos hecho lo posible para mantenerlos. Va a haber missing data o datos que no van a haber sido recogidos, que yo creo que en cualquier caso no comprometerán mucho el estudio y que además va a ser finalizado. Pero luego había otro aspecto de estudios no COVID, que eran esos estudios que estaban a punto de empezar y en el caso, por ejemplo, a lo que yo me dedico, que es la infección por VIH, había varios estudios de nuevas moléculas que estaban a punto de empezar, pero a punto eran visitas de inicio, todo eso se ha bloqueado, lógicamente, ¿no? Entonces, todo esto está frenado y ahora está empezando poquito a poco a ponerse en marcha. No tenía ningún sentido, como es lógico, empezar estudios en el momento actual, ¿no? Entonces, eso es otra parte de ensayos clínicos no COVID que estaban a punto de empezar y en los que sí que ha habido un frenazo, pero lo único que va a suponer es un retraso en el inicio del estudio, nada más. Vale, perfecto. Pues entonces vamos ahora a los estudios de COVID-19. He visto que haciendo un poco de investigación yo, he visto que hay 72 protocolos en España y hay 35, creo, en Inglaterra. Y creo que en la página de la OMS hay más de 1000 estudios en el mundo. Y ¿creéis que está bien de tener tantos estudios pequeños y no sería más eficaz de hacer más estudios agrupados con diferentes brazos, todos mirando, teniendo más flexibilidad y menos secretaría, digamos, de papeleos y todo? No sé cómo lo veis. Ana. Estás en mute. No, como nos está ganando con el número de estudios, a lo mejor José Luis puede empezar. No. De nuevo, es muy difícil, es muy difícil en este momento saber cuál es la cosa mejor, pues es que, pero como bien sabéis, tanto como los investigadores como los pacientes, hay ahora todo el mundo quiere llegar pues a unas conclusiones y todo el mundo quiere ganar este curso de resolver el tema de COVID. Esto hay que manejarlo en una forma centralizada, pues es que si cada uno, pues, y además yo creo que se está empezando a manejar, porque hay como una clara tendencia de que no cada uno de los grupos puede hacer absolutamente lo mismo, y esto creo que esto es una cosa que es bastante importante, porque ahora hay una carrera, ¿quién llegará primero a la vacuna? ¿Quién llegará primero, pues es que al mejor test? ¿Quién llegará primero al mejor tipo de tratamiento? Y eso es un deseo humano, es que nosotros que nos estamos dedicando a la parte científica, queremos ser los primeros.
sea importante para nosotros. Pero también, por otra parte, sería mucho mejor si hay una colaboración, si hay colaboración entre los países, si hay colaboración internacional, si hay colaboración. En Inglaterra, hace 2 semanas, había pues es que solo 15 estudios de vacunas. Es que ya estoy hablando de una cosa que es la más importante. Pero se llegó a la conclusión que esto no puede ser, que todos los estudios de las vacunas se van a manejar pues desde un mismo centro, pues es que y ya se van a hacer pues es que los estudios, esto que dices tú, en una forma, pues es que se va a investigar este brazo primero y no comparará pues con otra cosa que va a llegar. Y esto se manejó en la forma de financiación. Por tanto, la financiación se va a dar solo a los estudios pues, que quieren entrar en esta fase, pues, en esta forma progresiva de mirar las cosas. En principio, había una cosa, ¿por qué Inglaterra no tiene 150 pues, es que protocolos de COVID? Es que porque en el principio se hizo una cosa que tanto era positiva como negativa, que se creó un grupo que definió los estudios de la importancia nacional. Entonces, es que todos teníamos que participar en estos estudios. Había grupos que no estaban de acuerdo con el tipo de protocolos que se hacían y era muy difícil de decir que no. En este momento, después se dejó abrir un poco las líneas de investigación, entonces por esto hemos llegado a 36. Si nos dejarían, seguro que tendríamos mucho más, pero es que creo que en este momento hay como streamlining, hay como esta forma de controlar los protocolos y los estudios y poder pues hacerlo en una forma un poco más controlada. Y creo que es la forma de seguir. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo en esto voy a ser un poco crítico hacia nosotros, o sea, hacia los médicos, con muchos condicionantes o con muchos argumentos un poco para descargarnos presión o justificarnos. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que se han puesto en marcha muchísimos estudios. O sea, muchísimos más de los que deberían y con un número de pacientes probablemente que no debería haber ocurrido. Y eso ha ocurrido en España, ha ocurrido probablemente en Inglaterra, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en todos los lados. Ana lo apunta muy bien. Hay un aspecto que va en la naturaleza humana que es pues el egoísmo o el ser el primero que llega a algo. Y eso evidentemente está ahí, o sea, no podemos negarlo, que es un factor que ha jugado un papel muy importante en eso y yo eso lo he vivido porque he planteado fusión de estudios que empezaban a hacerse y bueno, pues me ha costado pues porque no todo el mundo a lo mejor estaba en sintonía o todo el mundo quería pues digamos liderar el estudio, que es muy lícito y muy humano. Yo creo que en una situación como esta se tendrían que haber planteado estudios de grupo, fundamentalmente, sin protagonismos, que facilita mucho más que la gente colabore, que permiten conseguir números más importantes de pacientes, que al final es lo que te va a permitir lo que realmente tú quieres, que es responder a una pregunta. O por otro lado, también es cierto que sobre todo al principio, Rob, no había una evidencia clara a nivel de cuáles eran los fármacos que había que utilizar ni cómo utilizarlos. O sea, y eso ha hecho que pues, medicamentos biológicos frente a interleuquina 6, interleuquina 1, pues hubiese grupos de investigación que se centrasen más a investigar un estudio que otro. Pero sí que a mí me habría gustado ver un poquitín más de trabajo en equipo. Esto es algo que ya no solo ocurre en COVID, ocurre en absolutamente todas las patologías en el campo de la medicina. Yo creo que si trabajásemos más en equipo obtendríamos mejores resultados. Si bien es cierto que tampoco puedes centrarte en un solo estudio y que tiene que haber más de un estudio abordando un aspecto por diferencias que se pueda encontrar en función de diferentes aspectos, ¿vale?
ha sido una carrera y está siendo una carrera tremenda, una carrera a veces voraz, que, como decía antes, esta enfermedad ha sacado, o el brote este epidémico que hemos tenido, que estamos teniendo, ha sacado lo mejor de las personas, pero también está sacando lo peor de las personas. Y yo creo que la parte esta es una parte que tendríamos que pensar seriamente. Y tú lo decías bien, los organismos reguladores tendrían que, Ana nos explicaba que en Inglaterra lo han hecho, la forma al final de controlar esto es controlar la financiación. Tú no puedes hacer un estudio si no hay financiación y los organismos que se encargan de financiar esto tendrían que ponerse muy serios. Es decir, he recibido 3 proyectos de estudios centrados en ver si tocilizumab es un buen fármaco, no es un buen fármaco, poneros de acuerdo, hacerlo de forma conjunta. Se han hecho estudios conjuntos potentes, ¿no? Pero menos de lo que debería. Y encima esto lo vamos a pagar. Y lo vamos a pagar porque, gracias a Dios, hemos visto, al menos en España, una reducción brutal del número de casos con COVID y va a haber muchos estudios que no van a llegar a cumplir la N necesaria para poder obtener resultados, ¿no? Claro, todo esto no se sabía, Ror. O sea, esto son cosas de las que, evidentemente, al principio no lo sabíamos y no probablemente habríamos actuado de otra manera, ¿no? Entonces, bueno. No sé si Ana quería decir algo, como he visto tu cara. Sí, no, quería decir que esto, que justamente lo que decía José Luis en el final, que realmente pues es que hay ahora, como estamos en una fase pues que de disminución del número de los pacientes que tenemos, ahora no vamos a poder hacer pues que algunos de los estudios que creo que son muy importantes. Pero también es de nuevo, es bastante fácil la forma como hemos aprendido de este estudio. Solo hace 2 o 3 meses o incluso menos hemos pensado que unos ciertos fármacos es que son absolutamente una fantástica opción para los pacientes que tienen el COVID, que ahora ya sabemos que no se deberían a lo mejor utilizar en otros estudios. Por tanto, el proceso pues es que de hacer los estudios, del aumento, pues, aumento de la información que hemos obtenido en los últimos, tenemos que pensar que todo esto que sabemos ahora, pues no hemos sabido solo hace 2 o 3 semanas, pues de no hablar de la vida antes de COVID hace 2 o 3 meses. Por tanto, pues es que hemos aprendido mucho en un periodo de tiempo muy corto. Vale, tenía una pregunta más, pero David me está pidiendo un poco de que haga preguntas del público. Sí, por favor. Entonces, os dejo un momento y paso a David a ver si nos confecciona un par de preguntas. Bien, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Vale, voy a activarle el micro a Inma, de ACAP, que nos ha formulado una pregunta por el chat, pero bueno, si quiere formularla ella directamente, pues perfecto. Si vemos que no puede hablar ella, pues... Hola. Inma, tienes el micro Sí. activo ya. Vale. Quería preguntar sobre los ensayos clínicos de vacunas para el COVID. ¿Cómo se va a acelerar las fases de estudio para sacar un fármaco en tiempo récord? Porque si hemos aprendido algo gracias a Eupati, son los plazos y las fases que necesitan los ensayos clínicos. Y conseguir algo de 5 años en 5 meses me parece un poco difícil, sobre todo, ¿cómo se va a garantizar la seguridad? Gracias, Inma. Bueno, yo voy a ser muy sincero a esta pregunta, y es que yo no estoy involucrado en estudios en vacunas. En el grupo hay una persona que es Felipe García, que es quien se dedica a este tipo de estudios, y realmente no lo sé. O sea, es algo que incluso a mí me inquieta y me llena de curiosidad. O sea, entiendo que lo mismo que ha habido tiempos récords para absolutamente todo, o sea, para absolutamente todos los estudios relacionados con COVID, va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Estoy convencido que se van a mantener un poco los mínimos, ¿no?, que se requieren para estudios en vacunas. O sea, que se garantice la seguridad, que se garantice, digamos, un mínimo de inmunidad. Pero también es bastante probable que, si la situación así lo requiere, que ya lo veremos, o sea, pensar que
que el objetivo de los estudios en vacunas están fundamentalmente mirando a lo que pensamos que va a venir en un futuro, que es una probable segunda ola, entendiendo que al final COVID-19 se va a quedar como una infección estacional, respiratoria estacional, y pues nos va a acompañar probablemente pues, cuando llegue, en el caso del hemisferio norte, el próximo otoño o invierno. Pero esto, no sé, o sea, yo al menos soy tremendamente prudente, o sea, porque creo que ninguno tenemos una evidencia clara de que esto va a ser así. Hemos visto cómo de forma repetida grandes especialistas han tenido que desdecirse de lo que habían dicho, o sea, porque la evidencia les ha puesto en rojos o les ha puesto en una situación, y además no es lógico, es decir, esto es absolutamente nuevo. O sea, ¿qué ha ocurrido con SARS-1? Desapareció, o sea, empezó y desapareció y nadie ha vuelto a saber nada más. El MERS ha quedado ahí de forma absolutamente marginal. ¿Qué va a ocurrir con COVID-19? No lo sé. Entonces, pero en cualquier caso, si esto realmente evoluciona como muchos expertos, yo no soy experto a la hora de predecir, no soy un epidemiólogo, con lo cual no me atreveré a decirlo, pero si esto realmente se comporta pues como algo, insisto, que se va a quedar y que va a dar problemas en un futuro, pues probablemente obligue a acelerar todos los estudios en vacuna y obligue pues a quizá no seguir en los pasos que nos gustaría seguir, buscando una evidencia y un nivel de seguridad y de evidencia absolutos, ¿vale? Porque está claro que las vacunas no van a tener un tiempo de evaluación que permitan ver seguridades a largo plazo. O sea, a mí me resulta imposible. Sí que puedes inferir datos de un montón de análisis que hagas, y de estudios en laboratorio, pero al final, o sea, digamos que los primeros grupos que están empezando a recibir vacunas, que ya hay algunos, ¿qué nivel de evidencia en tiempo vamos a tener a la hora de empezar a aplicarla? A poco que hayan datos de seguridad correctos y de cierto nivel de protección, no creo que los organismos reguladores frenen su utilización, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que vamos a tener, pero insisto, es algo que entiendo que va a ocurrir, pero sin estar implicado en estudios de vacuna. No sé si Ana está más metida en el tema de vacunas. Nosotros hemos empezado pues es que recibir los protocolos de las vacunas en últimas 2 semanas. Entonces es que y cada vez más y cada vez de diferentes grupos y hay cada vez esto lo que dijimos, más colaboraciones. Yo creo que lo que Inma preguntaba y que es súper importante es la seguridad de los pacientes que van a participar en las vacunas, y esto es una cosa que estoy seguro el proceso de aprobación de los estudios de las vacunas es que va a ser muy, muy difícil. Entonces, y van a pasar por todas las fases que se han hecho en desarrollo de todas las vacunas. En una forma acelerada, sí, pero realmente, pues, que yo lo que veo y la forma como se está tratando, de momento nos están llegando los estudios de fase 1. ¿Cómo lo vamos a hacer rápido? Yo creo que lo vamos a hacer rápido por un interés pues de la comunidad, pues es que de los pacientes, y esto es lo que necesitamos, pues como, no pacientes, pero la población general, que habrá mucha gente y muchos voluntarios que van a participar en estos estudios. Al menos esto espero. Sobre todo es que se ve como mucho interés en el personal sanitario, es que hay mucha gente que ya quiere pues participar en los estudios como voluntarios. Cómo esto va a ser, pues ya lo veremos, pero esto creo que es una situación en todos los países. Vale, paso con otra pregunta. En este caso nos la hace Ana Vázquez Lojo, de la Liga Reumatológica Galega, pero la va a formular Fátima. Por favor, Fátima. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Hola. ¿Me oís? Hola, Fátima. Bueno, son 2 preguntas realmente, ¿vale? Una primera pregunta es referido
¿Cuál es el perfil de población que está empeorando más rápidamente? Si en esto intervienen factores de edad, algún tipo de patología previa o si bien es simplemente aleatorio. Y por otra parte, la otra pregunta es ¿por qué se han reducido el número de fallecidos? Si es que ahora se conoce más el virus, cómo funciona, si se está detectando algo o si hay algún otro factor que pueda influir en esta reducción. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, yo creo que la primera parte, pues evidentemente cada vez la vamos conociendo más y pues está claro y nadie lo cuestiona al margen de diferencias que pueda haber en función de las etnias, que la edad es un factor fundamental en lo que es el riesgo de gravedad en la evolución de COVID-19. Luego hay otros aspectos que están más en el aire, ¿no? Hay algunos que parecen que son también claros, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la insuficiencia renal, incluso la diabetes, pero hay otros que pensábamos inicialmente que sí. De hecho, las guías se habían pronunciado, en las guías de manejo de estas patologías se habían pronunciado en ese sentido, y una de ellas es la infección por VIH. Al principio pensábamos, y de hecho nuestros pacientes estaban muy preocupados por el impacto que podría tener COVID en ellos si adquirían la infección. Y luego pues hemos visto que eso no es así, y aunque una cosa que creo que es muy importante, digamos, decir antes de hablar de todo esto es que tenemos que entender que los datos que tenemos son datos bastante preliminares, es decir, estamos siendo bastante prudentes a la hora y tenemos que serlo, creo yo, a la hora de responder a preguntas como esta, pero yo creo que, digamos, el concepto general en relación con algunas comorbilidades parece que no nos tienen que preocupar tanto, cuando a priori sí que podría ocurrir, ¿no? Y os hablo de la infección por VIH, como hablo de las conectivopatías, ¿no? Muchas enfermedades reumatológicas, pues quizá por el tratamiento de base que llevan incluso estas patologías, pues pueden estar protegidos, ¿no? Pacientes con enfermedades reumatológicas que llevan colchicina o pacientes con enfermedades reumatológicas que están utilizando antagonistas de interleuquina 1 o 6, es decir, a lo mejor estos pacientes probablemente incluso pueden estar más protegidos, incluso probablemente digo, que la población general. Entonces, digamos que los aspectos más importantes yo creo que serían fundamentalmente edad, comorbilidades a nivel vascular y cosas vamos aprendiendo, o sea, de los americanos en los que la tasa de obesidad mórbida es tremenda. Hemos visto que es un aspecto muy a tener en cuenta cuando yo creo que en Europa nadie había marcado este aspecto como factor de riesgo, y ha sido el estudio de 5.000 pacientes en Nueva York el que ha marcado como un factor a tener en cuenta. No sé, Ana, lo que opinas tú en esta primera parte de la pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que no tengo nada que añadir, aparte de lo que dije previamente, pues que debe haber algunos factores genéticos también, pues que influyen, y también yo creo que es una cosa muy importante y que nosotros como clínicos no estamos olvidándonos de esto, pero también es que depende bastante de múltiples, la forma como se está transmitiendo este virus y la forma como se está, pues, como la gente y el número de las transmisiones e infecciones depende bastante de muchas cosas que son sobre todo epidemiológicas. Entonces es que, porque en cierto grupo de las comunidades hay más COVID, infecciones por el COVID, hay que sentarnos después de todo esto y hacer no solo los estudios clínicos, pero los estudios epidemiológicos, los estudios microbiológicos y los estudios del tipo de comportamiento. Pues y esto creo que sería una de las claves de lo que vamos a hacer en el futuro. Por tanto, nos estamos centrando bastante en los estudios de tratamiento, estudios de vacunas, pero lo que se ha visto pues es que todo este lockdown y confinamiento es que realmente era una de las armas más que más funcionó en esta lucha contra el virus. La segunda pregunta que has hecho, que además es cierto, o sea, hay varios motivos por lo que estás diciendo realmente es así.
O sea, estamos viendo menos mortalidad, hay menos mortalidad en personas infectadas por COVID-19. Sí que lo hay, sí, es cierto. ¿Y eso por qué es? Pues una cosa que está clara es que conocemos mejor la enfermedad y aún teniendo más dudas que respuestas, ya tenemos algunas y bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo mejor cómo manejar esta enfermedad que es extremadamente compleja. Entonces, es decir, el conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad ayuda a manejarla mejor, ¿no? Todos los estudios que se han hecho aún y cuando pues a veces tenían un número de pacientes que no permitía extraer grandes conclusiones, sí que nos ha abierto los ojos o nos ha dirigido un poco hacia cómo estamos tratando ahora a los pacientes. Y ese aspecto es muy importante. El otro aspecto clave es que, por suerte, tanto en Inglaterra como nosotros aquí en España, la situación en los hospitales ha cambiado de forma absolutamente drástica. O sea, a finales de marzo, principios de abril, había 130 ingresos en el hospital por COVID. O sea, y a pesar de en mi hospital hacer un esfuerzo extraordinario y realmente, o sea, maravilloso en cómo fue capaz de adaptarse el hospital a la situación que le venía. Es decir, en mi hospital prácticamente 3/4 partes del hospital eran personas ingresadas por COVID-19. Se habilitaron o se doblaron el número de camas para pacientes críticos. Se ha puesto en marcha o se ha habilitado un hotel para a los pacientes que tenían menos problemas derivarlos allí y dejar en el hospital a los pacientes más críticos. Esto ha sido extraordinario. Pero aún y haciendo todo eso muy bien, hubo momentos en los que estábamos desbordados. Hubo momentos en los que no disponíamos de fármacos porque no disponíamos de ellos. O sea, y ese es un aspecto del que no hemos hablado que es tremendamente interesante, ¿no? ¿Cómo se van a preparar los hospitales ahora para recibir una situación así, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la distribución de fármacos, de mascarillas o de material médico en general que en un momento puede ser necesario y que como haya una situación de explosión de una patología, pues los mercados se saturan y se han debido vivir situaciones absolutamente kafkianas, ¿no? Entonces, en estos momentos no estamos en esa fase de explosión. En estos momentos en mi hospital están ingresando 5 pacientes al día con COVID. Eso quiere decir que no hay ningún problema para acceder a una cama de cuidados intensivos, no hay ningún problema para acceder a tocilizumab, anakinra, cualquier fármaco que sea necesario. Es decir, los estudios que se han puesto en marcha están permitiendo utilizar remdesivir en cualquier paciente que lo necesite. Es decir, digamos que el escenario ha cambiado de tal manera que no solo conocemos mejor cómo tratar la enfermedad, sino que podemos hacerlo como en cada caso sea necesario, sin la limitación de pues, estar saturado el hospital, las camas de cuidados intensivos, insisto, el tratamiento, etc. Bien, doy paso ahora a Cristina Montaner, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por este webinar tan interesante. Soy Cristina, de ACAF. Mi pregunta es, los estudios de COVID están básicamente dirigidos a definir los mejores tratamientos, vacunas o test rápidos y fiables o precisos. Pero para los pacientes también es importante el post-COVID, el estudio de las secuelas, estudio de la calidad de vida. ¿Qué pasa con los pacientes con síntomas hasta 60 días después de caer enfermo? Pacientes que siguen dando positivo semanas y semanas después de la infección. ¿Qué va a pasar y quién se va a ocupar del seguimiento de los pacientes post-COVID que tengan problemas de salud? Entonces es que esto es una buenísima pregunta y es que realmente pues es que y realmente es la verdad, pues se ve que hay muchas secuelas y muchos problemas por el COVID y en la gente pues previamente sana o no, pues pero creo que los estudios que se están haciendo en los tratamientos, tal y como lo sabes, es que vale, en vacunas menos, pero sobre todo en los tratamientos, tienen un tienen un seguimiento pues, que va a haber pues, durante mucho tiempo. Entonces es que la respuesta cuántas secuelas hay y cuáles son, llegarán pues como una cosa natural después de los estudios en el tratamiento.
hace un par de semanas hablé con mis compañeros de Italia, de norte de Italia, precisamente de Bérgamo, que era el más afectado, y les preguntaba cómo estáis. Y me decían, estamos muy saturados porque lo que estamos ahora haciendo, por mucho que no hay nuevos casos, es que estamos intentando seguir toda la gente que han tenido COVID para ver lo que está pasando. Por tanto, hay el seguimiento en todos los países que están un poco más adelante de nuestros dos países y hay plan que hay que hacer. Lo que a mí me parece muy interesante son los estudios de los grupos de fisioterapia de mi hospital, pues es que de los otros hospitales de Inglaterra. Los fisioterapeutas, lo que decía José Luis sobre los traumatólogos, los fisioterapeutas es que tenían muchas ganas de ayudar y realmente han empezado a ayudar desde el principio. Tanto pues que se han hecho los estudios estos que a lo mejor habéis oído, que está mucho mejor pues que cuando tienes el COVID, de que estás pues es que a boca abajo pues para que puedes respirar mejor, que era pues una cosa que no sabíamos en el principio. Y entonces desde allí han empezado pues es que involucrarse mucho más pues es que las diferentes disciplinas de medicina y fisioterapia es una de ellas. Entonces es que hay un grupo que está haciendo los estudios que hay que hacer en el futuro pues es que para que la gente se recupere más rápido y que la gente pues que vuelva a una normalidad en la vida. Cada día están saliendo los estudios nuevos. Entonces, cada día tenemos nuevos datos. Es que hace un mes no sabíamos que uno de los síntomas de COVID es, por ejemplo, anosmia. No sabíamos, pues, es que es la pérdida del olfato. Hace 3 semanas no sabíamos que hay casos, pues, es que complicados en los niños. Pues, es que cada día aprendemos más y creo que, pues, es que también habrá más y más estudios de qué hay que hacer en el seguimiento y cómo hay que mejorar la calidad de vida, pues, que de la gente que tenían COVID. Sí, a ver, Cristina, yo estoy de acuerdo. Has hecho una pregunta muy buena y muy compleja. O sea, yo empezaría respondiendo diciendo que no sabemos. O sea, ¿qué va a venir ahora después del COVID? No sabemos. O sea, desconocemos tantas cosas, nos está sorprendiendo tanto y desde luego hay muchas que nos preocupan. O sea, lo que va, digamos que las secuelas a largo plazo, los problemas a largo plazo que puede dejar el COVID-19 pueden ser muy importantes y a muy diferentes niveles. O sea, aparte de la ola de nuevos posibles casos que pueda venir, ahora vienen varias olas que van a golpear al sistema de salud y frente al que se va a tener que enfrentar, pues como vaya poco a poco viendo. Estamos viendo ya cosas sorprendentes y a relativamente corto plazo en relación con COVID-19, fundamentalmente a nivel de pulmón. A nivel de los vasos, a nivel del endotelio, que es la parte interna de los vasos, también esto puede dejar unos problemas tremendos. Hay problemas que sabemos que pueden estar derivados del mismo tratamiento que hemos utilizado, como es la utilización de corticoides, y vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel del hueso por los corticoides que hemos estado utilizando de forma absolutamente necesaria, ¿no? Un problema que nos preocupa mucho que va a venir ahora es a nivel psicológico, o sea, el confinamiento al que todos nos hemos visto sometidos ya está dando problemas importantes a nivel de patología psiquiátrica o bien diagnosticada y que estaba estable, que se ha desestabilizado, pero también mucha patología psiquiátrica que no existía o no era conocida previamente y que el confinamiento ha desencadenado. A nivel psicológico, ahora todos vamos a tener que digerir todo lo que hemos vivido, o sea, tanto la gente confinada como los médicos, ¿eh? O sea, pensar que lo que hemos vivido los médicos en los hospitales es muy difícil de digerir. Evidentemente algo se conoce, pero no sois conscientes de lo que se ha vivido desde dentro y todo lo que implicaba. O sea, una de las partes más duras que hemos vivido ha sido ver cómo las personas mayores fallecían sin tener a sus seres queridos al lado. O sea, y esa ansiedad, esa situación se transmite al médico, nos la transmitían y esto es muy duro y todo esto yo creo que a los médicos, enfermeras, insisto, a todo el personal sanitario, por mucho que diga médicos, es un error, o sea, pensar que hablo del personal sanitario, eso va a ser tremendo. Entonces,
Hay cosas que me preocupan menos, que has dicho tú, ¿no? La parte diagnóstica. No sabemos, efectivamente no sabemos. ¿Cuál es el mejor test serológico a utilizar? En el laboratorio de inmunología de mi hospital están utilizando 3 test diferentes y están viendo cuál es el mejor de ellos. En ensayos clínicos en los que eran necesarios, y eso lo habéis visto en test que se han traído en el momento de la fase aguda, pues que no son del todo válidos. Bueno, evidentemente no hemos tenido tiempo para probarlos, pero me preocupa poco. Eso me preocupa poco porque eso acabaremos identificando, yo que sé, un test serológico que sea extremadamente bueno y ese será el que se utilice. Esa parte diagnóstica me preocupa poco. A mí lo que me preocupa más es las consecuencias que va a tener esta enfermedad a largo plazo, que ni siquiera en estos momentos conocemos. Ana te decía una que es la anosmia. Mi mujer está anósmica y sigue anósmica. Vale, pero ese a lo mejor es un problema menor. Fíjate, o sea, las personas que han hecho un síndrome de distrés respiratorio harán una neumonía organizativa y puede ser gente que vaya a quedar francamente afectada a nivel pulmonar. O sea, a nivel vascular no sabemos qué es lo que va a ocurrir, o sea, a largo plazo. Es decir, lo que va a ocurrir a largo plazo, Cristina, no lo sabemos. Son cosas que van a ocurrir a largo plazo. Pero estamos preocupados porque ya estamos viendo cosas que nos están diciendo que van a ocurrir. Pero piensa que las unidades se van a poner en alerta en ese sentido. O sea, y en otorrino, en neumo en mi hospital, hay una unidad específica que va a seguir esto. Y yo creo que todos vamos a estar muy preocupados y muy encima de todos estos temas o sea, de todos estos problemas a largo plazo que estamos hablando, y estos se abordarán de forma correcta, o al menos no van a dejarse de lado. O sea, el hospital los hospitales no se han dedicado a tratar la fase aguda y ahora ya no. La persona con el problema que pueda tener va a seguir existiendo, va a acudir a visita médica y nosotros vamos a tener que buscar una solución, que no será fácil, pues probablemente en muchas cosas no será fácil. Pero ahí estaremos. Otro tema que a mí me preocupa es la astenia post-COVID. O sea, todas las enfermedades infecciosas, cuando se resuelven, en algunos casos pueden dejar una astenia, un cansancio residual, ¿no? Y ya lo estamos viendo en algunos pacientes y en algunos compañeros y en algunos médicos también. Bueno, pues todo esto vamos a tener que manejarlo. Yo te diría que puedes estar preocupada por lo que puede venir por delante, nosotros lo estamos, pero no estés preocupada porque eso no deje de atenderse. O sea, ya te digo que ya nos estamos un poco preparando para eso y para muchas más cosas que pueden venir una vez que acabe este brote epidémico en el que estamos, que entiendo que acabará. Bueno, y voy a dar paso. Hay 2 preguntas más. Otra pregunta que nos hace Cristina, le voy a abrir el micro. Es otra Cristina, no es la misma. Le pido que se presente. Si consigo que... Cristina, prueba a activar tu micro, por favor. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por el webinar, tanto a Eupati como a los 2 ponentes, porque la verdad es que es un gusto escucharos hablar. Me presento, soy Cristina de la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares, que como bien imagináis, pacientes con un alto riesgo en el tema del COVID. Aunque realmente es un poco, quizás a lo mejor raro decir esto, pero he vivido de forma muy de cerca con 2 familias muy amigas el COVID, como has explicado anteriormente, José Luis. En las 2 familias ha habido unas diferencias tremendas de los pacientes. Una de ellas había un chiquillo un chiquillo de 18 años con una enfermedad neuromuscular severa, que va en silla de ruedas además, y únicamente ha presentado, pese a que el padre estuvo bastante mal y la madre menos, únicamente ha presentado las ulcerillas estas que se veían que estaban los dermatólogos comprobando en niños. Y por una parte me tranquilizó bastante, ¿no?, el ver que un paciente con una enfermedad neuromuscular no había llegado más que hasta ahí. Bueno, mi pregunta, perdonar por el rollo, pero simplemente para un poco comentar lo que yo había vivido. Bueno, también he tenido a mi madre ingresada por un posible COVID, que al final, gracias a Dios, no llegó a ser, pero efectivamente lo que hemos pasado en la familia, 10 días de aislamiento sin tener noticias prácticamente de ella, ha sido bastante duro. Bueno, mi pregunta venía... creo que a lo mejor es la pregunta del millón, preguntaros cómo es posible que con todo lo que hemos visto en Wuhan
en Europa no hayamos sido capaces de anticiparnos a lo que nos venía encima. Que nadie se haya preparado y que de alguna manera se haya dado como que esto iba a ser como poco más o menos que una gripe. Esa es una de las preguntas. Y otra, me preocupa también saber cómo se prueban estos tipos de ensayo del COVID en pacientes con riesgo, como pueden ser los pacientes con una enfermedad neuromuscular, por ejemplo. Y bueno, yo creo que voy a quedarme ahí porque creo que había alguna otra pregunta después y no quiero abarcar tanto tiempo. Sí, queda una más, ya solamente. Y bueno, sí, para que nos dé tiempo. Gracias. Pues Luis, tú empieza esta vez, si quieres. A ver, empezando por la última, la primera me la tienes que recordar, David, me parece. O sea, una era los estudios en personas con digamos que, patologías de base más severas que muchas veces quedan excluidos dentro de los ensayos clínicos. Yo creo que en este sentido va a haber estudios a los que van a poder acceder todas las personas o prácticamente todas las personas independientemente de la patología que puedan tener, salvo que no haya contraindicaciones con los fármacos que se están evaluando en relación con su patología. De hecho, digamos que ha habido pocas limitaciones en estudios como el de remdesivir en base a comorbilidades, con lo cual, que es uno de los antivirales de los que más probablemente habéis podido hablar. Al margen de eso, y entendiendo que hay diferentes perfiles de pacientes, insisto, hay estudios que se van a adecuar a estos pacientes, incluso, yo qué sé, en personas en situaciones más complicadas o con más limitaciones o, digamos, techo terapéutico, si lo quieres decir de alguna manera, estamos igualmente en eso. Nosotros hemos puesto en marcha, hemos luchado por poner en marcha un estudio a hacer en residencias, por ejemplo, o sea, con fármacos que pueden tener actividad, que no requieren los controles ni la monitorización que serían necesarias para otros fármacos. Es decir, que hay preocupación, yo creo que por todas las patologías y que no tiene que ser un límite a la hora de poder utilizar o poder ensayar opciones terapéuticas con ellos, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Y la otra pregunta me refería a si que con todo lo que ha pasado en Wuhan, que hemos visto en televisión, claro, que ¿cómo creéis vosotros que no hemos sido capaces o la comunidad no ha sido capaz de ver que esto lo que nos venía encima, ¿no? Pues porque nadie lo ha querido ver. O sea, ninguno pensábamos que a nosotros nos iba a llegar eso. O sea, es cierto que yo creo que la información que sale de China es una información parcial y sale un poco lenta y tarde. Y yo creo que eso ha sido así, pero yo no critico el que no viésemos lo de China, yo critico el que no viésemos lo de Italia. O sea, a mí lo que no me parece de recibo es que hayamos sido todos tan lentos, pero luego nos podemos quejar del gobierno, que se ha reaccionado tarde, que sí. O sea, pero es que si tú me preguntas cuando empieza lo de Italia, pues yo ahora te puedo decir cómo no lo hemos visto antes, pero es que no lo ha visto antes prácticamente nadie, o al menos con la intensidad con la que realmente iba a venir. O sea, esto yo creo que ha sido muy importante, nos ha abierto los ojos respecto a lo que pueda venir en un futuro. Las cosas que habíamos tenido anteriormente, como enfermedades emergentes, SARS, MERS y ébola no se habían comportado así. O sea, este virus ha sido un virus especialmente malévolo. O sea, entendíamos que este virus se iba a transmitir en personas o solo lo transmitirían personas que estuviesen clínicamente sintomáticas, como ocurría con SARS. Y lo que hemos aprendido nos hemos dado cuenta que no, que eso no es así. O sea, que las personas
asintomáticas van a ser los causantes de la transmisión de un 25 a 50% de los casos. Y que las personas sintomáticas, 48 horas antes de que se pongan a toser o tengan fiebre, van a estar transmitiendo la enfermedad. Eso no lo conocíamos. O sea, y eso ha sido una auténtica sorpresa para todos. O sea, que teníamos que haber reaccionado cuando la cosa empezó ya en Wuhan, totalmente de acuerdo. Bueno, pero dices, esto está ocurriendo en China, el SARS ya ocurrió en China, eso es cosa de los mercados, tal, allí no llegará. Llegó, pero lo de Italia me ha parecido todavía más duro. Pero en cualquier caso bueno, es una cura de humildad para todos esto en el fondo. O sea, tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que tenemos que reaccionar antes a todas estas cosas. Nadie pensaba, o sea, todos muchos habíamos visto la película de Contagion, ¿no? Esta famosa película de hace 10 años, y eso se ha traducido. Esa película Hollywood fue a hablar con expertos del CDC para que les asesorasen acerca de algo que podría ocurrir. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno, era una película, ¿no? En cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hemos reaccionado tarde? Bueno, pues porque no hemos sido lo suficientemente listos y hemos pensado que esto no nos tocaría a nosotros. Ana, lo mismo. Los ingleses empezaron más tarde. No, yo creo que lo más importante, Cristina, es que realmente lo que dijo José Luis es que tiene toda la razón, pero es que si hemos reaccionado el 1 de enero con el primer caso, pues es que o el 26 de marzo, cuando Inglaterra empezó a reaccionar, o por el medio, cuando otros países empezaron a reaccionar, ya era demasiado tarde. Y esto hay que entender, pues es que no podíamos, pues es que prepararnos con una semana de antelación, con 2 semanas de antelación, un mes. Esto tenía que saberse, pues es que mucho antes, porque sabíamos, pues que el problema de uno, pues con las migraciones y con lo que está pasando, van a ser las infecciones de las enfermedades infecciosas. Y evidentemente que estarían entrenados desde el principio, pues es que para poder entrar, pues teníamos que tener como los hospitales ya preparados para una cosa parecida, pero es que nadie no quería darse cuenta. Y con todos los cortes que han pasado tanto en Inglaterra como el resto de los países en el mundo, pues que en tema de prevención y el tema de tratamientos y personal, esto ya podríamos saber, no solo en Hollywood, pero es que se podría saber pues, que algo así podría ocurrirnos. Por tanto, teníamos que empezar a prepararnos como mínimo hace unos 5 o 10 años. Pues es que 1 semana o 2 semanas era una gran equivocación y a lo mejor se podrían salvar las vidas, pero tendríamos que tomar esto pues, que para el futuro y saber que teníamos que tener las cosas preparadas para algo parecido, que a lo mejor vendrá. Bueno, y ya última pregunta. Tenemos más preguntas, pero si no sería infinito esto. Le doy paso a José León y esta va a ser rapidita. Esperemos, José León. Muchas gracias. Sí, ya sabes que yo soy una persona muy concisa. Hola a todos y a todas, soy José León de la Liga Reumatológica Galega. Mi pregunta es que tenemos una pandemia, estamos en ella, pero nos viene otra que es mucho más grande. La financiación en España y en otros países en investigación en general es poca, ¿no? Contando con la recesión económica que nos viene encima, muy grave, ¿vosotros creéis que la inversión será adecuada? Porque estamos hablando de personas que no van a tener para comer, el paro que sigue y si toda esa inversión se va a mantener, porque a mí me da mucho pánico eso. Nada más. Gracias. Yo soy optimista en ese sentido, o sea, es decir, digamos que ha habido o sea, lo que ha ocurrido ha sido tan serio, o sea, nos hemos visto tan amenazados, nos hemos visto tan poco preparados que no va a dejar de haber inversión en algo que nos ha golpeado como nos ha golpeado esto. O sea, entonces, no sé si lo que te estoy diciendo es más un deseo que un pensamiento real.
pero aunque el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y 3 y 4, yo quiero pensar que esto nos va a poner a todos en guardia de cara al futuro. O sea, la crisis económica que vamos a pasar va a ser tremenda. Yo no soy experto y no puedo profundizar más, pero evidentemente va a ser algo muy duro y quizá con consecuencias incluso peores que COVID-19. Pero al margen de esa parte, en la que no entraré, sí que en la parte tuya de bueno, a nivel médico tal, se va a mantener, yo quiero pensar que sí. O sea, aun entendiendo que va a haber una crisis y que no va a ser lo que debería ser, yo quiero pensar que la gente que está tomando estas decisiones va a sacar una lección de lo que ha ocurrido suficiente como para que esto no se abandone y entendamos que la única forma que tenemos de manejar estas cosas bien es preparándonos, y para eso es necesario una inversión, tanto a nivel de aspectos más fungibles, ¿no? Cosas más necesarias, como a nivel de investigación, que es lo que al final nos ayudará a salir de situaciones así. Ana, ¿tienes Sí, yo soy bastante optimista, pero es que también creo que hemos aprendido algo, muchas cosas en estos últimos meses, y hemos puesto en marcha muchos proyectos del seguimiento, pues que espero que no solo en el COVID, pero en todas las enfermedades que serán, pues es que muy beneficiosas para los pacientes, pues es que y la población en general. Creo que vamos a tomar, pues que vamos a empezar con cosas nuevas que nos han parecido, pues es que una ciencia ficción, pues hace solo algunos meses, que habrá muchos más estudios de telemedicina, pues es que de cosas, de aplicaciones por teléfono, pues es que se podrán utilizar, y creo que esto ya mejorará el seguimiento de los pacientes, pues es que en muchos sentidos. Y creo que COVID deberíamos aprovechar lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido para lo mejor, pues es que y utilizarlos para ir adelante. Perfecto, gracias. Ya hemos sobrepasado el tiempo previsto para el webinar, y solo quiero dar las gracias a todos vosotros por tu asistencia, pero también por las preguntas que habéis echado hoy a los ponentes, y sobre todo un aplauso grande para José Luis y para Ana para estar con nosotros y explicarnos un poco del día a día de un investigador y un clínico en un hospital estas semanas. Muchísimas gracias de verdad del corazón, y a ver si nos hacemos esto otra vez en la ola 2 en noviembre. ¿Vale? Esperemos que será, pues es que presencia. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Muchas gracias. Chao.